Muy bien, buenas tardes. Eh, Hoy será nuestra última sesión del año, dado que tuvimos una cancelación para la ponencia del año entrante. Bienvenidos todos a nuestro seminario de caminería, arrieros y rutas de comercio. Hoy le damos la palabra al doctor Víctor Ortega León con su ponencia Primeras Rutas hacia Nuevo México en el siglo XVI. Y pues bienvenidos a todos, bienvenido Víctor, por favor, tienes la palabra. Les pido micrófonos apagados y al final, como siempre, tendremos nuestra sesión de intercambio, comentarios, dudas, preguntas, todo esto. Gracias, Víctor. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues muchas gracias por el espacio para presentar que es un trabajo que está en desarrollo, eh, que tiene como origen un proyecto arqueológico que empezamos el año pasado en el norte del estado de Chihuahua y que de alguna manera se vincula, digamos, con el tema que vamos a tratar hoy, ya que pues los territorios, digamos, se empalman y el registro arqueológico que hemos estado encontrando incluye sitios históricos, ¿no? Que tendrían que ver con las dinámicas que se establecieron en toda esta región a partir de lo que vamos a estar platicando ahorita, ¿no? Elaboré un texto, lo voy a leer para no divagar mucho, se me suele dar muy bien. Iremos comentando algunas imágenes, va a ser una presentación muy cartográfica, pero estaremos tratando de separar varios asuntos, sobre todo varios momentos y algunas peculiaridades de cada uno de estos momentos que tienen que ver con lo que dice el título, ¿no? Con los primeros avances, los primeros intentos, digamos, de llegar más allá de lo que se conocía en el siglo XVI, especialmente en la segunda mitad del siglo XVI, más allá de lo que para ese momento era la Nueva Vizcaya, ¿no? Que había más al norte. La Nueva Vizcaya era la frontera, digamos, septentrional del mundo novohispano. Y siempre hubo, digamos, intentos para llegar un poco más al norte, ¿no? Bueno, voy a empezar a dar lectura al texto y iremos comentando sobre la marcha. Durante la segunda mitad del siglo XVI tuvieron lugar las primeras expediciones españolas hacia el Nuevo México, territorio del que se esperaba por lo menos algo equivalente a las conquistas de la Nueva España. Fueron principalmente tres las empresas de exploración llevadas a cabo desde la Nueva Vizcaya. Digamos, tres empresas con permiso. Hubo otras que fueron ilegales. En primer lugar, la de Rodríguez y Chamuscado, ya la comentaremos ahorita. En segundo lugar, la de Antonio de Espejo. Y en tercer lugar, la de Juan de Oñate, que fue, digamos, la que dio la culminación a estos primeros intentos, ¿no? De hecho, a Juan de Oñate se le llama también el último conquistador. Sin embargo, otros testimonios tempranos también aportan información importante sobre la región. Empecemos con una obviedad. La Nueva México, de la que hablaban los españoles en el siglo XVI, es sustancialmente diferente del actual Nuevo México estadounidense. ¿Verdad de perogrullo? Perdón, Cierto, pero que no Víctor, deja, ¿sí? perdón, no estamos viendo tus diapositivas, ¿eh? Es que no le he avanzado todavía, Ok, perfecto, perdón. de avance. Quería hacer unos comentarios primero. Bueno, empecemos con una obviedad. Decía, la Nueva México de la que hablaban los españoles en el siglo XVI es sustancialmente diferente del actual estado norteamericano de Nuevo México.
En verdad de perogrullo, cierto, pero que no deja de tener su intríngulis, pues inicialmente se trataba de un mito sin referente geográfico real, una esperanza que impulsó numerosas expediciones hacia la Terra Incógnita, allende los límites conocidos del septentrión novohispano. Por otro lado, el mito por sí solo de esta tierra llena de riquezas que tendría que equivaler a la México Tenochtitlan, al imperio mexica, no sería suficiente para justificar las costosas campañas militares, religiosas y sociales que se emprendieron en pos de aquella elusiva tierra. La economía, centrada principalmente en la explotación minera y la mano de obra indígena, y la geopolítica europea que se reflejaba en América, jugaron un importante papel a la hora de movilizar los numerosos contingentes, pertrechos y bastimentos que fueron necesarios para la exploración, conquista y poblamiento de la geografía septentrional novohispana. Aquí puse como ejemplo nada más dos de los mitos predominantes, que tienen que ver con estas avanzadas hacia el norte. El que ven a la derecha, pues es el de los mitos de las 7 ciudades de Cibola, en una representación muy gráfica eh, de 1578. Como ven, las ciudades están representadas a la manera europea, ¿no? Y en la izquierda están viendo una representación de el estrecho de Anián, que es este paso que se buscaba entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, cuyo dominio, pensaban en aquel momento, pues equivaldría a darle un enorme poder y control a quien primero encontrara el paso y después lo tomara y lo dominara, ¿no? Entonces, estos son dos de los mitos que estuvieron presentes durante todo el siglo XVI, incluso hasta el siglo XVII, y que fueron parte importante de lo que impulsó las campañas hacia el norte, ¿no? Como decía, pues no solo los mitos, ¿no? También las cuestiones económicas y geopolíticas. Hacia 1500, bueno, antes de continuar, quisiera revisar rápidamente una serie de mapas. Vamos a ver aquí que a principios del siglo XVII, en este mapa que ven, voy a ver dónde está. Aquí está el apuntador. ¿Sí, verdad? ¿No está el apuntador este? Sí. Bueno, en este mapa que trae información de principios del siglo XVII, no sé si ven el lapicito, Se ve el lapicito. aquí donde estoy marcando, ¿no? No sabía que se podía marcar. Eh, la representación de esta cartografía temprana no incluye la palabra Nuevo México en ningún lado, ¿no? La idea, digamos, de un territorio llamado Nuevo México se está construyendo a lo largo del siglo XVI. La podemos ver en documentos, ¿no? Pero no necesariamente se refleja en el mapa, no necesariamente hay un referente geográfico real, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos palabras como Nueva Granada o Marata, que eran nombres que se le daban también a esa región hipotética que estaba al norte de la Nueva Vizcaya, así como también se conocía a partir de Francisco Vázquez de Coronado como Cíbola y Quivira, ¿no? Que eran, digamos, los referentes de los que se hablaba, pues. Pero un territorio llamado Nuevo México, pues era una cuestión que se debatía, si existía, si no existía, se fue construyendo y vamos a ir viendo cómo. A ver. Ok. Bueno, este es un acercamiento del mismo mapa, como ven, aquí donde dice mar, es el Golfo de California, donde desemboca el río Colorado. Y lo que les decía, se ve Nueva Granada y Marata y las 7 ciudades, dice aquí, de manera vertical. Entonces, Cébola, dice aquí.
Entonces eran los referentes que se tenían, ¿no? No sé cómo borrar esta línea roja que le puse ahí. En otro mapa que tenemos, ya del siglo XVII avanzado, de 1687, vemos también que ya aparece en esta región, ya aparece la palabra Nuevo México. Vamos a hacer un acercamiento, denotando o delimitando más bien una extensión enorme, ¿no? Desde, como vemos aquí, la Nueva Vizcaya, el límite de la Nueva Vizcaya era el sur de Chihuahua, hasta, bueno, un límite indeterminado hacia el norte. Pero vemos que esta representación del Nuevo México, ya en el siglo XVII, muy avanzado, pues ocupa prácticamente todo lo que es el suroeste de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, como les digo, la idea del Nuevo México, pues no era algo definido, no era algo acotado, no era algo que tuviera un referente real, entonces se prestaba mucho a las especulaciones. En este otro mapa también de 1687, este mapa es importante porque se basa también en una de las expediciones, en la de Antonio Espejo, pero en 1687, como vemos que dice aquí el título del mapa, nos representa ya de una manera como más nítida lo que se entendía que tendría que ser el Nuevo México, que es toda esta orografía que se ve en el centro del mapa, en el centro arriba, pero igual el límite sur sería la Nueva Vizcaya, ¿no? Aquí podemos ver, podríamos pensar que toda esta orografía que está aquí representada, pues es parte de ese imaginario, ¿no? Pero para ese entonces, pues ya había habido numerosas expediciones y no, resulta que esta orografía que está representada aquí, pues tiene un referente real, ¿no? Que es prácticamente todo lo que están viendo en la pantalla, ¿no? El Nuevo México que nos presenta este mapa es prácticamente el norte bueno, todo el estado de Nuevo México, el estado de Colorado, el sur del estado de Wyoming, la mitad del estado de Utah, ¿no? Una parte del estado de Arizona y una parte del estado de Kansas. Como ven, el Nuevo México, pues actual, pues es este estado que está al sur centro, pero el Nuevo México representado en ese mapa, pues es prácticamente todo el suroeste de los Estados Unidos de nuevo, ¿no? Entonces, como ven, no había todavía a finales del siglo XVII, pues una delimitación bien, bien acotada, pues, o bien definida, ¿no? En este otro mapa, ya del siglo XVIII, de 1720, vamos a hacer un acercamiento, se representa igualmente Nuevo México de una manera bastante amplia, lo que tendría que ser el Nuevo México, de acuerdo con los reportes y con las noticias y con las expediciones. Y vemos que también pues es un territorio amplísimo, ¿no? Que igualmente tiene su parte sur o su límite sur, pues en lo que era ya la Nueva Vizcaya, la provincia de Sinaloa, acá vemos ya la naciente provincia de Sonora también, ya vemos delimitado California, ya vemos la Florida que incluía buena parte de Texas, y el Nuevo México sigue indefinido, ¿no? Hacia el norte. Y en este otro mapa, ya también del siglo XIX, aquí no, se me pasó a hacer una ampliación, pero esta parte que están viendo más cafecita aquí, ya sería el Nuevo México ya de una manera acotada con otras provincias, ¿no? La provincia de Sonora, la provincia de Texas, la provincia de Coahuila, etcétera, ¿no? A la provincia de California, y ya tendría, digamos, una delimitación menos amplia, pero seguiría incluyendo pues varios estados de lo que actualmente es Estados Unidos, ¿no? Entonces, como ven, como decía, este mito, que bueno, que empezó como mito o como una esperanza de que hubiera una tierra rica, pues se fue convirtiendo en una realidad geográfica a la que acudieron inicialmente pues varios exploradores basándose en diversas noticias que se iban recibiendo. Bueno, hacia, a ver, vamos a ver, bueno, hacia 1525
Pedro Mártir de Anglería, que fue pues uno de los primeros cronistas españoles que nunca visitó, creo que nunca vino a América, pero que fue el primero que empezó a reunir la información, era un italiano, concluía la escritura de sus De Orbe Novo Decades, en las que casi al final del último libro menciona lo poco provechosas que han resultado las primeras entradas hacia el norte del Golfo de México, en la Florida y regiones vecinas, donde se ha encontrado apenas alguna riqueza forestal y poco más, serían estas tierras que están viendo en el mapa: la tierra de Esteban Gómez, la tierra de Ailón, la tierra de Garay. Todo esto es lo que se tenía, digamos, a principios del siglo XVI, lo que se conocía precisamente por las exploraciones que empezaron en la Florida y que se fueron extendiendo por la costa este de Estados Unidos. Era lo que se conocía y bueno, lo que reportaban eran sobre todo pues eso, ¿no? Riqueza forestal y poco más, algunos minerales y ya, ¿no? En Gaspar de Villagrán, Pedro Mártir sentencia en su libro, después de hablar de estas riquezas, dice lo que ven ahí: pero qué necesidad tenemos de cosas perfectamente conocidas para todos los europeos. Es en dirección al sur a donde tienen que encaminarse todos los buscadores de las riquezas que encierra el equinoccio y no hacia el frío norte. Parece, pues, que desde muy pronto las riquezas de México y Perú se convirtieron en el rasero de lo que todo conquistador debería buscar y que las empresas de descubrimiento hacia el norte resultaban poco atractivas. Esto les digo, por las noticias que se tenían apenas de las primeras exploraciones en la Florida, ¿no? No obstante, Hernán Cortés planeaba explorar las costas de Norteamérica, tanto por el Atlántico como por el Pacífico, con el objetivo de encontrar el estrecho de Anián, que mencionábamos al principio, nombre con el que se conocía a un supuesto paso septentrional que conectaría ambos océanos, otorgando a quien lo controlara enormes ventajas políticas y comerciales. Los planes de Cortés no se concretaron, aunque una década más tarde sí logró enviar algunas embarcaciones hasta las costas californianas, que fue en 1535. Entre tanto, desde 1529, Nuño Beltrán de Guzmán se le había adelantado en la exploración de la costa mexicana del Pacífico, fundando la Nueva Galicia, que sería fundamental para las exploraciones posteriores. Nuño de Guzmán también parte, digamos, de su empresa estaba dedicada a encontrar pues las 7 ciudades, ¿no? Que ya formaban parte de la tradición mítica que traían los europeos, ¿no? En una revisión geográfica que se hizo a mediados del siglo XVI, que no tiene autor, solo se contemplan las revisión geográfica de la Nueva España, ¿no? De lo que se sabía de la Nueva España. Se hizo en 1555, creo. Solo se contemplan las provincias de Cíbola y Quivira. No aparece en esta revisión, que es un tanto exhaustiva, no aparece ningún Nuevo México. Bueno, hasta aquí, digamos, esta idea como del mito que no tenía ese referente geográfico y que se fue construyendo. Las primeras noticias históricas relacionadas con las regiones geográficas, hoy conocidas como Chihuahua y Nuevo México, son aquellas proporcionadas por Álvar Núñez Cabeza de Vaca en su obra Naufragios, crónica de la fallida expedición a la Florida comandada por Pánfilo de Narváez y posterior peregrinación de los sobrevivientes hacia el poniente entre 1527 y 1536. Año este último en el que el autor y sus acompañantes se encontraron con tropas españolas en el norte del actual estado de Sinaloa. Aunque se desconoce cuál fue la ruta exacta seguida por estos náufragos durante su paso por Chihuahua, sabemos que, al menos en parte, tocaron la cuenca del río Conchos en el municipio de Ojinaga, justo donde se une el río Conchos con el río Bravo, y más adelante arribaron a la región de los actuales municipios de Ignacio Zaragoza, Madera y Casas Grandes, al noroeste del estado, que es esta parte que ven ustedes acá. Justo en este punto que estoy señalando,
sería la unión del río Conchos con el río Bravo, y de aquí se habrían desplazado hacia la Sierra Madre Occidental, hacia los municipios de Zaragoza, Madera y Casas Grandes. Esta ruta de Cabeza de Vaca, por supuesto, todos sabemos que no está del todo definida. La obra de Cabeza de Vaca no aporta mucha información al respecto y sigue siendo debatida. Sin embargo, ¿en qué me baso yo para decir que al menos sabemos con cierto grado de certeza que estuvo en estos dos puntos? Bueno, en realidad esto lo dicen los siguientes exploradores que vamos a ver, sobre todo Francisco Chamuscado, que fue el de la primera exploración que vamos a comentar, y Antonio de Espejo, que estuvieron en esta junta de los ríos entre el río Conchos y el río Bravo. Ambos comentan en diferentes documentos que los mismos, los grupos que vivían en esa zona les platicaron que antes ya habían llegado otros españoles y bueno, les dijeron que eran Cabeza de Vaca y sus acompañantes. En la parte más occidental, en la Sierra Madre Occidental, quien da la noticia que Cabeza de Vaca estuvo por ahí es Baltasar de Obregón, cuando subió con Felipe de Ibarra a toda esta zona, ¿no? También menciona lo mismo y da, digamos, noticia del punto exacto por donde pasó Cabeza de Vaca. Entonces, basándonos en eso, claro que la discusión, pues, tiene que sustentarse en otras cosas, pero tenemos al menos esas notas de que Cabeza de Vaca pasó por ahí. Hay autores que ponen la ruta de Cabeza de Vaca mucho más al norte, en lo que actualmente ya es Estados Unidos. Sin embargo, pues al pasar por aquí o más arriba, estaría pasando por lo que acabamos de ver en los mapas, que se concebía como el Nuevo México, ese Nuevo México muy extenso, ¿no? Posteriormente, a Cabeza de Vaca, Fray Marcos de Niza, Melchor Díaz y Francisco Vázquez de Coronado, entre 1537 y 1541 cruzaron cada uno en diferentes viajes algunas zonas del noroeste mexicano y el suroeste estadounidense. Es el tercero de ellos, Coronado, quien cruzó la región norte de lo que hoy es el estado de Nuevo México, siguiendo una ruta que conecta Jahuicú, Acoma, Santa Fe, Taos y Sicuyé, que son los que vemos aquí en el centro de la imagen, en el norte del actual estado de Nuevo México. Cabe mencionar que en este momento no existía todavía una búsqueda del Nuevo México como tal, sino que se buscaban principalmente las ciudades áureas de las que hablaba el mito alimentado por Cabeza de Vaca y por Fray Marcos de Niza y sus compañeros, quienes aseguraron haberlas visto. Esta ruta que ven de Coronado subió por lo que fue en ese momento la Nueva Galicia, por toda la costa del Pacífico mexicano, por el estado de Sonora, hasta llegar al actual territorio de Arizona, y de ahí se fue hacia el oriente, por lo cual cruzó lo que ahora es el Nuevo México, tanto el estado como algunas de las regiones mencionadas en los textos, ¿no? Y que después fueron base para definir lo que era el Nuevo México, ¿no? Todas estas poblaciones de los grupos pueblo, de los indios pueblo, fueron posteriormente el núcleo de lo que se entendería no solo como la provincia de Nuevo México, su tipo de arquitectura, su vestimenta, etcétera, sino que posteriormente también, ya a principios del siglo XX, servirían para definir el Southwest arqueológico estadounidense, ¿no? Más adelante, Francisco de Ibarra, en 1567, como vimos en una presentación anterior, alcanzaría el noroeste del estado de Chihuahua con la intención de llegar a las regiones alcanzadas por Coronado. Pero el desgaste físico y la derrota anímica y moral de su ejército le impidieron continuar más allá de Casas Grandes, ¿no? Que es el punto rojo que vemos acá en la imagen de la derecha. El punto más norteño alcanzado por esta expedición, pues es el actual
las ruinas actuales de Paquimé y Casas Grandes. No pasaron más al norte. Durante su expedición hubo quien buscó el Nuevo México en la comarca lagunera de Coahuila. Hay un documento de todas las expediciones de Francisco Ibarra, de Felipe Ibarra, perdón, donde alguien dice que está alcanzando el Nuevo México cuando está alcanzando apenas la comarca lagunera de Coahuila, ¿no? Lo menciono esto para ejemplificar de qué manera no se tenía en realidad una idea clara de qué era Nuevo México, ni dónde estaba, ni cómo se llegaba, etcétera. Entonces se buscaba hacia el norte un Nuevo México genérico, ¿no? En la historia general se suele dar un salto desde la expedición de Coronado hasta la de Juan de Oñate, ya a finales del siglo XVI, por considerarse a este último el verdadero conquistador de Nuevo México, lo que constituye un salto de 6 décadas que oblitera las primeras expediciones que, buscando la mítica tierra, partieron desde la Nueva Vizcaya y cruzaron hacia el norte del territorio que hoy es Chihuahua, ¿no? El interés de la corona y el virrey en turno, digo esto del virrey en turno porque entre 1535, que se estableció el virreinato, y 1611, que termina la expedición de Oñate, hubo 15 personas detentando el poder virreinal, 11 virreyes y 4 presidentes de la Real Audiencia de México. Los cambios frecuentes en el poder dificultaban a menudo las empresas de exploración y conquista. El interés de la corona y el virrey en turno por la exploración, conquista y poblamiento de las regiones al norte de la Nueva España, que había decaído tras la fallida empresa de Coronado, resurgió durante la segunda mitad del siglo XVI debido principalmente a 2 motivos. El primero, el descubrimiento de yacimientos mineros en Zacatecas, Durango y Chihuahua. Y el segundo, el interés creciente de Francia e Inglaterra en disputar la hegemonía española en América, en especial en Norteamérica. 3 amplias regiones fueron las cabezas de playa de los españoles en esta carrera conquistatorial. Primero la Florida, como ya vimos en el mapa anterior. Muy poco después el Nuevo México y posteriormente la California. No solo las coronas francesa e inglesa codiciaban oficialmente los territorios norteamericanos, sino también los piratas, que tanto interceptaban las naves como invadían los primeros asentamientos españoles. Poblar, pues, se tornó a finales del siglo XVI en una prioridad para poder reclamar derechos de propiedad. Sin embargo, fue un proceso arduo, largo y complicado. Pero no menos importantes, como ya mencionábamos, fueron también los intereses religiosos de los franciscanos y la todavía vigente creencia en mitos como el Estrecho de Anián y las 7 ciudades de Cibola. En este caso, los intereses religiosos de los franciscanos, lo menciono porque fueron, al menos en 3 de las expediciones que vamos a comentar, una razón de peso, el interés de los franciscanos por explorar más al norte. Varios de ellos hicieron las gestiones y luego buscaron soldados o un acompañamiento militar para poder llegar más allá de la provincia de Nueva Vizcaya, ¿no? Entonces, la primera de estas exploraciones que retomaron el interés del poblamiento y la conquista del norte fue la de Rodríguez y Chamuscado. Hacia el 5 o 6 de junio de 1581, el fraile franciscano Agustín Rodríguez y el soldado Pedro de Bustamante organizarían una expedición mucho más modesta que las anteriores, especialmente que la de Coronado, hacia el norte de la ciudad minera de Santa Bárbara, donde se encontraba en ese momento ambos, ¿no? Agustín Rodríguez y Pedro Bustamante. Lo anterior en razón, primero, por tener noticia de haber más al norte poblaciones de indios con recursos. Segundo, por las afirmaciones contenidas en el libro de Cabeza de Vaca, que se seguía leyendo con mucho interés. Y tercero, con el argumento religioso de ir a evangelizar a los indígenas. Comandada por el militar Francisco Sánchez, apodado el Chamuscado,
El contingente salió del Valle de Bartolomé, que hoy es la ciudad de Parral, bueno, el valle donde está la ciudad de Parral, y siguió todo el río Conchos hasta llegar a la región donde se une con el río Bravo. Nada más para aclarar, el río Bravo le llamamos el México, pasando la frontera le llaman el río Grande, ¿no? Que lo vamos a mencionar con ambos nombres. Siguieron este último, es decir, el río Bravo o Grande, y se adentraron en el territorio del actual Nuevo México. En el transcurso pudieron conocer numerosos grupos indígenas y estimar las posibilidades económicas de las zonas por las que iban pasando, especialmente en cuanto a la riqueza de sus yacimientos minerales. Chamuscado, quien comandaba la expedición, moriría durante el viaje de regreso a 30 leguas de Santa Bárbara, pero los sobrevivientes lograron llegar a Santa Bárbara en 1582 y relataron la historia. Estos mapas que estoy presentando los hizo Mesham para su tesis, que fue un estudio precisamente sobre esta entrada, ¿no? Y son bastante precisos, ¿no? La verdad es que las fuentes de esta expedición, de la expedición de Rodríguez y Chamuscado, al menos una de ellas es bastante clara por los caminos que fueron tomando. Entonces, en eso se basó Mesham para hacer estos mapas. Hay algunos puntos nada más que podrían discutirse, pero en general es una representación bastante fiel, ¿no? A lo que dicen los textos. Aquí nada más para hacerla un poco más clara, digamos, yo tracé esta línea que fue más o menos la ruta principal que siguió esta expedición. Acá abajo, pues parten desde el Valle de San Bartolomé, que es la ciudad de Parral, llegan al cauce del río, bueno, se van por el cauce del río Parral, que es un río muy pequeño, hasta que este entronca con el río Conchos, y después van siguiendo el río Conchos hasta llegar a este punto que es la confluencia con el río Bravo, que es aquí donde les dijeron a esta expedición, a la siguiente, que aquí había estado Cabeza de Vaca, ¿no? Y de aquí ya fueron siguiendo todo el río Bravo, el cauce del río Bravo, hasta llegar al norte del actual estado de Nuevo México, hasta las poblaciones de Taos, incluso más al norte, ¿no? Y aquí algo que les pasó a todas las expediciones es que se emocionaban al escuchar sobre las vacas lanudas, ¿no? Entonces prendían exploraciones hacia el este y hacia el oeste para buscar las dichas vacas, porque les veían un valor económico, aparte que les parecían muy extrañas, ¿no? Los bisontes americanos, y obviamente para buscar yacimientos mineros y ver cómo estaba la población en toda la región, ¿no? Entonces, esta ruta, que es muy sencilla, siguiendo los cauces de los ríos, pues va a ser, digamos, una de las rutas, muy socorrida ya por las posteriores expediciones, no por todas, pero sí va a ser también importante a la hora de establecer caminos posteriormente. A raíz de lo anterior, de la expedición de Rodríguez y Chamuscado, Antonio de Espejo, quien a la sazón se encontraba en la villa de Durango, cabecera de la Nueva Vizcaya, emprendió su propia expedición saliendo desde el Valle de San Bartolomé, hoy Valle de Allende, recorriendo entre el 10 de noviembre de 1582 y el 20 de septiembre de 1583, más de 800 leguas, según su dicho, a través del este de Chihuahua, Nuevo México, al que bautizó como Nueva Andalucía, Arizona y la región Transpecos de Texas. Como ven, pues Nuevo México no era un nombre ya acuñado, aquí se le puso Nueva Andalucía, porque Espejo era de Andalucía y quería reclamar la conquista del territorio. Siguiendo primero el cauce del río Conchos, como vimos que hicieron los de Chamuscado, y posteriormente el del río Bravo o Grande. Esta expedición estuvo compuesta por 14 soldados y un religioso, además de 115 caballos y mulas, y con alguna gente de nuestro servicio y cantidad de armas, municiones y bastimentos, dice Espejo en su relación. Todo comandado, obviamente, por el propio Espejo.
Antonio Espejo estaba en la villa de Durango porque iba huyendo de algunas cosas que se le acusaba. Él estuvo al servicio de la Inquisición primero en la Ciudad de México y tuvo algunos problemas y salió huyendo hacia el norte, ¿no? Por eso se encontraba en ese momento allí. Le pareció buena idea organizar esta expedición y pues agenciarse el favor de la corona o del virrey, ¿no? Llama la atención que el mandamiento y comisión para esta empresa lo otorgara, según dice el documento, el capitán Juan o Joan de Ontiveros, alcalde mayor por su majestad en los pueblos que llaman las Cuatro Ciénegas. Sí, en las Cuatro Ciénegas, la ciudad que está, o la región que está en Coahuila, distante más de 330 kilómetros hacia el oriente del Valle de San Bartolomé, que es de donde había salido Espejo. Ya que en ese entonces una comunicación, bueno, lo que indica que ya existía en ese entonces una comunicación más o menos expedita entre localidades tan septentrionales. Esta entrada supuestamente tenía el objetivo de rescatar a algunos religiosos y españoles que se habían quedado en Nuevo México durante la expedición de Ramírez y Chamuscado, ya que Bernardino Beltrán, el organizador de esta expedición, temía que estuvieran en peligro de muerte. En efecto, los religiosos que iban con Chamuscado en la primera expedición decidieron quedarse para pues hacer su labor, ¿no? Y Bernardino Beltrán, el que organiza esta nueva expedición, pues estaba en todo lo cierto, ya que cuando llegaron ellos ya los habían matado a todos, ¿no? Tanto a los religiosos como a la gente de servicio que llevaban. Aquí vemos en esta representación cómo ambas rutas siguen más o menos la misma línea, ¿no? La de color verdecito, la de Espejo, que va siguiendo la ruta azul, que es la que siguió Chamuscado, llegan más o menos a los mismos puntos. La única diferencia es que Antonio Espejo se regresa por otro lado. Chamuscado y ellos se regresaron por la misma ruta, ¿no? Pero Espejo decide irse un poco más hacia el oriente y baja eh, siguiendo el río Pecos, que está en el estado de Texas, por eso alcanza, digamos, la región Transpecos, ¿no? Y de aquí se regresa al río Bravo y vuelve a entrar por el río Conchos, ¿no? Entonces cubre un poco el territorio, un poco más de territorio que la expedición anterior. Después de esta expedición de Espejo, pasaron varios años antes de que hubiera una nueva expedición autorizada por el virrey y la corona. Pero en el Inter hubo otras dos expediciones no autorizadas. Quizá la más famosa de ellas es la de Gaspar Castaño de Sosa, o de Sousa, porque era portugués. Pero pues ser portugués en este contexto pues estaba mal visto, ¿no? Entonces se españolizaban los nombres. Gaspar Castaño de Sosa había sido parte del grupo que fundara varias ciudades en el noreste de México actual, entre ellas Monclova, Saltillo, la misma Monterrey, se llamaba Ojos de Santa Lucía, etcétera, ¿no? Había varias ciudades que fueron fundadas en 1577 y, bueno, Castaño de Sosa era parte de este grupo, ¿no? Pero por su condición de portugués, él y otros de los del mismo grupo, pues estaban siempre bajo vigilancia. En algún momento se les quiso detener por sospechas, ¿no? Infundadas que tenía el virrey, y Gaspar Castaño de Sosa decide irse. Él en ese momento estaba en las que entonces se llamaban las minas de Almadén, que hoy es la ciudad de Monclova, en Coahuila. Y el 27 de julio de 1590 salió desde Almadén, es decir, desde Monclova, Coahuila, una expedición no autorizada por el virreinato, liderada por el teniente Gaspar Castaño de Sosa, a quien acompañaban 170 españoles, habitantes españoles de la misma ciudad, con un gran número de cabezas de ganado y carros con sus pertenencias.
No los acompañaba ningún sacerdote y los guiaba un nativo llamado Miguel. Avanzaron hacia el norte-noreste cerca de 280 kilómetros hasta llegar a las inmediaciones de lo que actualmente es la zona entre Ciudad Acuña, México, y del Río, Texas, que es la frontera entre México y Estados Unidos, en donde cruzaron el río Bravo. Posteriormente tomaron rumbo al noroeste hasta llegar a las inmediaciones de lo que hoy es Sheffield, en Texas, cerca del río Pecos. Siguiendo el río Pecos con el mismo rumbo noroeste, llegan al pueblo de Pecos, en Nuevo México, el mismo pueblo de Pecos al que habían llegado las otras expediciones en el norte del actual estado de Nuevo México, donde tienen dificultades con los habitantes del mismo. De aquí toman hacia el oeste hasta llegar a la zona del hoy Santo Domingo Pueblo, ubicado en esa misma región, al este del río Bravo, o Río Grande, como lo bautizara el propio Castaño de Sosa. A partir de entonces, de esta expedición ilegal, se empezó a llamar Río Grande, donde estableció su jefatura en enero de 1521. Una vez allí se dedicaron a explorar la región en busca de minas con poco éxito, encontrando en el transcurso muchos pueblos que en su mayoría los recibieron de forma pacífica, pues ya conocían a los españoles por las recientes incursiones previas de Chamuscado y Espejo, aunque la de Castaño era muchísimo más numerosa. Probablemente no quedara ya nadie que recordara la de Coronado, efectuado 50 años antes. El de Castaño fue el primer intento europeo por colonizar Nuevo México. Castaño iba decidido a quedarse, ¿no? A fundar ciudad. Los anteriores, Espejo y Chamuscado, iban a explorar únicamente, pero Castaño, sin permiso, iba decidido a colonizar. Al enterarse de tal incursión ilegal, el virrey Luis de Velasco y Castilla comisionó al capitán Juan Morlete con 40 soldados y un sacerdote para que se trasladara hasta Nuevo México con el fin de arrestar a Castaño a toda costa y liberar a cualquier indígena que encontrara esclavizado, ya que se quería mantener a Nuevo México como una región pacífica. Para lograr su objetivo, Morlete no siguió la misma ruta que Castaño, es decir, saliendo de Monclova, sino que tomó la que habían seguido Chamuscado y Espejo una década antes, saliendo de Santa Bárbara, a lo largo del río Conchos y posteriormente el río Bravo, lo que para ese entonces se tomaba como la más viable. A finales de marzo de 1591, Morlete llegó a Santo Domingo Pueblo con su contingente y arrestó a Castaño sin mayor dificultad, ya que no opuso resistencia. Emprendiendo después de 40 días de exploración de la región de los Indios Pueblo, tampoco pudieron resistirse a ir a ver las vacas. El regreso hacia la capital de la Nueva España es de suponer que por la misma ruta por la que habían llegado, es decir, la ruta del Conchos y el Bravo. No se aclara qué ocurrió con los demás españoles que acompañaban a Castaño, pero cabe pensar que se regresaron con Morlete, pues las posteriores incursiones en la región no los menciona. Castaño de Sosa fue condenado el 5 de marzo de 1593 a 6 años de exilio en las Islas Filipinas, bajo los cargos de invadir tierras habitadas por indios pacíficos, reclutar tropas sin permiso y entrar ilegalmente en la provincia de Nuevo México, lo cual era una acusación absurda, puesto que no existía la provincia de Nuevo México. Y aunque la sentencia fue revertida por el Consejo de Indias, Castaño no pudo volver, pues había muerto en las Islas Molucas, al parecer durante un botín en contra de los españoles. La segunda expedición ilegal, de esta hay mucha menos información, es la que entre 1594 y 1595 emprendieron Antonio Gutiérrez de Umaña, o Humana, y Francisco Leiva de Bonilla, colonos españoles, que realizaron una expedición no autorizada por el virrey hacia las grandes planicies en busca de las riquezas que prometían los mitos de los que ya hablamos. La ruta que siguieron no es clara, ya que la única fuente de información es totalmente indirecta, ya que fue un indígena llamado Giuseppe Gutiérrez, probablemente el único superviviente de dicha empresa, habiendo sido reclutado por Humana originalmente en el Culhuacán, que está cerca de la Ciudad de México. La relación fragmentaria de los hechos de esta expedición contada por Giuseppe aparece únicamente en la obra de Gaspar de Villagrán, Historia del Nuevo México.
que es, en realidad es una obra literaria, o más bien es una historia en verso, en decasílabos, con intenciones literarias, donde Gaspar de Villagrán narra la expedición de Oñate. De acuerdo con esta, la expedición habría salido de Santa Bárbara y yendo hacia el norte habría llegado hasta lo que posteriormente sería Santa Fe, en la región de los Indios Pueblo, permaneciendo allí durante un año para después continuar su búsqueda por otras regiones, probablemente en territorios de lo que hoy son Texas, Oklahoma y Kansas. Umaña terminaría asesinando a Leiva y posteriormente todos los supervivientes acabarían sus vidas a manos de los indios de las planicies, salvo Jusepe, que fue esclavizado primero por los apaches y, según su propio dicho en la obra de Villagrán, se escapó y, al enterarse que había otros españoles en la zona, y fue a verlos, ¿no? Que eran los de la expedición de Oñate. Y ahora entramos en la última, que es la de Juan de Oñate, precisamente, ¿no? Hacia el final del siglo XVI, en 1598, Juan de Oñate lideraría la expedición que lo llevaría desde Santa Bárbara hasta diversas regiones de los actuales Estados Unidos, principalmente de Nuevo México y Texas, cruzando de sur a norte el territorio chihuahuense y sorteando las dificultades que imponía el desierto de Samalayuca. Desde un punto que bautizó como Paso del Norte, tomó posesión de los territorios al norte del río Bravo en nombre de la corona española. De hecho, esta toma de posesión es una de las más comentadas porque el documento de la toma de posesión es bastante largo, detallado y se cita en muchísimos trabajos, ¿no? Este lugar es donde ahora se asientan Ciudad Juárez y El Paso, uno de los puntos fronterizos más importantes del norte mexicano. Bueno, aquí de manera muy esquemática, la ruta mediante las flechas de color púrpura. Oñate siguió una ruta distinta a las demás, ¿no? Ahorita la comentamos. En primera instancia, Oñate partió de Santa Bárbara con rumbo al cauce del río Conchos, entonces llamado Río de las Conchas, con la finalidad de cruzarlo quizá en las inmediaciones del actual Valle de Zaragoza, para evitar seguir la misma ruta que sus predecesores, quienes siguieron el cauce hasta donde este entronca naturalmente con el río Bravo, como ya vimos. Oñate, en cambio, ordena construir un puente para que todo su contingente pueda cruzar sin mayores pérdidas. Pueda cruzar el río Conchos. Recordemos que el río Conchos pues, es el río más caudaloso, ¿no? de toda esta región. Y en aquel entonces, pues impresas el caudal era bastante fuerte, ¿no? Oñate manda construir un puente con las ruedas de las carretas que llevaban y manda cortar muchísimos árboles y construir un puente para que todo el ganado que llevaba y las carretas y los soldados y todo, el contingente de Oñate era bastante grande, pudiera cruzar, ¿no? Oñate posteriormente enfilan, habiendo cruzado el río Bravo, el río Conchos, enfilan de nuevo manteniendo el rumbo hacia el norte hasta llegar al río San Pedro, tal vez en algún punto intermedio entre los actuales Mendoceño y San Pedro de Conchos, donde se detienen para esperar a los franciscanos que habrían de acompañarlos. Más adelante, Villagrán, en su historia de Nuevo México, refiere que tras varios días de adentrarse en el desierto y tras desesperados por no encontrar nada, pueblos, no encontrar agua, deciden disciplinarse multitudinariamente. Esto es, pues, darse con este instrumento llamado disciplina, hasta sangrarse, ¿no? En las espaldas, por la desesperación en la que habían caído. El primero en poner el ejemplo fue Oñate, ¿no? Y los demás, pues, obviamente imitaron al jefe. Y yo me pregunto, todos los indígenas que los estarían viendo haciendo esa disciplina comunal, que habrían pensado, ¿no? De ver a todos esos españoles flagelarse voluntariamente. Después de esto encontraron un grupo grande de indígenas con hogueras encendidas, pero es difícil ubicar la zona, pues no da más información sobre su localización. De entre estos tomaron prisioneros a varios para que los guiaran hacia el Río Grande, es decir, el Río Bravo, a través de este desierto cuyos rigores ya padecían. En el texto de Villagrán
se mencionan las dunas de Samalayuca. No con el nombre de Samalayuca, pero son las únicas regiones con dunas que hay por ahí, ¿no? Posteriormente, guiados por los indígenas, llegan al río Bravo, aunque al parecer en algún punto situado 50 millas al sureste del actual El Paso, Texas, lo que implica que aproximadamente a la altura de Samalayuca se desviaron hacia el noreste. Ya sobre el cauce del río, los indígenas locales les ayudan a encontrar un vado para cruzar el río, que era muy caudaloso. Antes de cruzar, celebran una misa, construyen una capilla y representan una obra de teatro, misma que muchos consideran la primera en suelo estadounidense, a pesar de haber tenido lugar todavía al sur del río, es decir, en territorio mexicano. Una vez del lado norte del río, caminan río arriba, el Río Grande, ahora sí en territorio del actual Nuevo México, encontrando muchos núcleos de población indígena nombrados posteriormente como indios pueblo. Tal vez la hazaña más famosa de la expedición de Oñate sea la toma de la considerada inexpugnable ciudad de Acoma, que está en una mesa a la que solo se podía acceder por una escalera y que pues fue muy difícil de tomar y es todo un hito que lo cuentan en todas las historias, ¿no? Pero el gobernador emprendió también la búsqueda de ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico, así como había intentado Cortés. Oñate también llevaba la idea del estrecho de Anián. Emprendió la búsqueda de ambos océanos basándose en una estimación errónea de las dimensiones del continente, ya que como muchos de los españoles de la época, subestimaba la amplitud de las regiones norteamericanas que pisaba. Hacia el oriente, al parecer, alcanzó a llegar a la Quivira que se decía había encontrado Coronado, aunque se discute todavía si era la misma. Hacia el poniente, en cambio, logró llegar a la desembocadura del río Colorado en el Golfo de California. A su regreso de esta última expedición hacia el oeste, dejó su nombre grabado en lo que ahora es el Morro National Monument. Como ven aquí, Oñate, pues casi puso Oñate estuvo aquí, ¿no? Y después otros exploradores encontraban esta roca y añadían sus nombres, ¿no? Pero el primero era Oñate, y como ven, la roca ya tenía algunos petrograbados indígenas. Este monumento se encuentra a unos 150 kilómetros al oeste de Albuquerque, Nuevo México, con la leyenda, como pueden ver, pasó por aquí el adelantado don Juan de Oñate del descubrimiento de la Mar del Sur a 16 de abril de 1605. Menos sólido, en cambio, fue su informe al virrey, en el que, acerca de esta entrada hacia el oeste, en el que, además de notificar haber encontrado un gran puerto en el Mar del Sur, que no era otro que la desembocadura del río Colorado, informaba también haber tenido noticias de riquezas y monstruosidades extraordinarias previamente inauditas. Así lo dice el propio Oñate. Entre las cuales mencionaba pueblos tan extraños como unos cuyos habitantes tenían las orejas tan largas que les colgaban hasta el suelo, otro grupo que nunca comía, sino que se sustentaba del olor de los alimentos por carecer de los medios naturales para descargar el excremento, y uno más cuyos hombres tenían los miembros viriles tan largos que se los enrollaban 4 veces alrededor de la cintura, y en el acto de copular el hombre y la mujer se mantenían muy alejados, lógicamente. Ante tales novedades, el virrey Juan de Mendoza y Luna, a quien le había llegado este reporte, quien de por sí no veía con buenos ojos ni el asunto de Nuevo México ni a Oñate, no pudo menos que comentar al rey Felipe III el Piadoso que, y cito, esta conquista se transforma en cuento de hadas. Y solicita autorización para terminar de una vez con ese asunto. A partir de entonces hay toda una politiquería, digamos, o toda una serie de movimientos en el virreinato para quitar a Oñate, lo logran quitar, de hecho le levantan cargos, lo mandan a España, le prohíben regresar a Nuevo México, sale librado. Oñate era de las familias más ricas de la Nueva España, gracias a sus ancestros que eran mineros, ¿no?
Y el Nuevo México, sin embargo, sigue como una misión, digamos, del virreinato, aunque no producía grandes beneficios, ¿no? Sin embargo, se sabía que había una población muy abundante en toda esta zona. Se conocían muchos pueblos de muchas lenguas distintas, ¿no? Ya habían sido reportados en todas las expediciones anteriores. Y bueno, Oñate, les digo, pues se conoce como el último conquistador, precisamente por haber sido el que tomó posesión ya oficial de, de el Nuevo México, ¿no? Como tal. A partir de entonces ya el Nuevo México, digamos, empieza a figurar como una realidad geográfica, sin delimitar, como vimos en los mapas, hasta todavía el siglo XIX, pero ya con existencia, digamos, física, ya se puede decir, el Nuevo México, pues está por ahí, ¿no? Está al norte de la Nueva Vizcaya, y las exploraciones, digamos, como bien saben, pues las terminaron de hacer los estadounidenses una vez que tomaron todo ese territorio del México independiente, que fueron quienes ya delimitaron los estados actuales, ¿no? Entonces, de manera muy general, pues estas serían, digamos, las primeras avances hacia lo que es el Nuevo México. La ruta que siguió Oñate, esta ruta que les decía que va de Santa Bárbara directo hasta las médanos de Samalayuca, y de aquí cruzando el paso, todo el Río Grande. Esta ruta servirá de base posteriormente, en parte, para lo que sería el Camino Real de Terra Adentro, ¿no? No la ruta que habían seguido primero pues, por el río Conchos y después por el río Bravo, sino la ruta de Oñate, ¿no? La ruta más directa que va de sur a norte, desde Santa Bárbara o el Valle de Allende o Parral, toda esa zona que finalmente todo estaba englobado en la jurisdicción de Santa Bárbara, directamente hacia el norte hasta El Paso, Texas. Entonces, el Camino Real de Tierra Adentro, que se iría construyendo posteriormente, seguiría esta última ruta de Oñate, que era la ruta oficial. Entonces, ya para no extenderme mucho, pues yo lo dejaría más en este punto, con esta imagen del graffiti de Oñate, y si quieren comentamos algunas cosas. Muchas gracias. Perdón, perdón, ¿podrías dejar de compartir? Sí, ahí está. Listo, muchísimas gracias, Víctor. Hay Eh, bastante. somos bastantes, sí. Sí, no había visto. Es Eh, que dejé de ver la pantalla porque estaba viendo la presentación. por favor, pasamos a la sesión de comentarios. Les pido enciendan. Hoy sí necesitamos como que nuestra foto grupal es nuestra última sesión formal del año. Entonces, por favor, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, hola, hola. Te escuchamos. Hola. Me escuchan, pero me quedé congelada, ¿verdad? No, te estás viendo bien. No, sí, está bien. Qué cosa extraña. Entonces, no sé qué es. Este, entonces, por favor, para que tomemos la foto del finales o las capturas finales del año. Y mientras pasamos a nuestra sesión de dudas, comentarios, quien se anima a levantar la manito, fue fantástica la exposición, me parece, con muchos viajes sorpresivos. Comentarios, Marta, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Víctor, como siempre, tu exposición brillante, te felicito. Eh, por lo que decías, te quiero preguntar si ya en este momento de la conquista o de la colonización más hacia el norte,
no existe como un líder que esté como aglutinando a todas las tropas. No sé, pienso en los primeros tiempos en Nuño de Guzmán o en Hernán Cortés que están como liderando todo esto. Y en este segundo momento oigo que son como expediciones que van como organizando, no sé si decirlo de manera aislada, y avanzando como con sus tropas y pues ahí vamos, pero no hay como un líder. ¿Estoy bien o sí lo hay, sí hay Gracias, Marta. algo que pensando en Cortés o en Nuño de Guzmán, sí, sí pienso que había como como una guía, ¿no? Ahora no lo sé, ¿cómo ves Pues tú esto? mira, en efecto, durante la primera mitad del siglo XVI había estas expediciones que tenían una cabeza que eran muy abundantes, ¿no? En recursos, pero aquí sucede todo lo contrario. De hecho, hay muchos intereses, muchas veces contrapuestos, y de hecho, muchos de estos conquistadores se pelean entre ellos, ¿no? Por ver quién tiene, quién consigue el favor. En este caso, el principal, digamos, respaldo que recibían estas expediciones, las legales, venía del virreinato, ¿no? No tanto de la corona española, que poco entendía que estaban haciendo los españoles en el norte, sino del virreinato. Y entonces, como les dije, en el transcurso de estas expediciones, pues hubo 15 cambios de virreinato y cada virrey traía su propia agenda y a cada virrey pues se peleaba con unos y favorecía a otros. Entonces, a veces hubo cambios de virrey en un mismo año. Entonces, las expediciones que habían tenido el favor a primero, luego a mediados de año ya tenían en contra al virrey nuevo, ¿no? Entonces, aquí sucedió todo lo contrario que estas primeras que mencionas de Nuño de Guzmán, de Hernán Cortés. Cada quien, digamos, lideraba su propia expedición. Una cosa importante aquí era que en su mayor parte todas estas expediciones fueron autofinanciadas por los líderes, ¿no? Incluso las de Chamuscado, que era una expedición pequeña, la financiaron los mismos soldados esperando conseguir las riquezas de Nuevo México, ¿no? Espejo también, recuerdo que Espejo venía huyendo de problemas que tenía, entonces buscaba exiliarse acá. Gaspar de Sosa también, pues tenía problemas con la ley y se fue a meter a Nuevo México para escaparse. Eh, Quizá Oñate, que es el que llevó el contingente más grande que finalmente logró tomar posesión, fue el que tuviera un mayor respaldo de cuando él inició, pero incluso él tardó mucho para iniciar. El permiso que le dieron a Oñate para iniciar fue en 1594, 95, él recibió el permiso del rey, porque él intentó primero que nada saltarse al virrey porque no se llevaba bien con él, entonces se dirigió directamente al rey de España y esto le ganó pues la enemistad eterna del virrey en turno, pero consiguió Oñate algún respaldo del rey, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de la expedición la pagó él de su hacienda, de hecho quedó casi en bancarrota, pero fue el que logró juntar, digamos, un contingente mayor e ir con todos los permisos, ¿no? Eh, Sería, digamos, esta pues la expedición con mayor cohesión en su momento, con mayor contingente, pero pues que estaba peleado con las demás también, ¿no? Entonces, en efecto, pues no había una cabeza, no había un liderazgo general, porque tampoco se sabía bien, pues a qué iban, ¿no? No había esta ¿A definición de dónde? Nuevo México. Entonces cada quien emprendía por su cuenta. Si se dan cuenta, la expedición de Coronado, que entró por Sonora, Arizona y luego se deslizó hacia el este, esa ruta finalmente ya no se tomaría posteriormente hasta mucho después, y empezaron a ganar favor las rutas que iban directamente de la Ciudad de México hacia Chihuahua, ¿no? Hasta Santa Bárbara, por lo que entonces ya se había construido el Camino de la Plata y después el Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? La de Gaspar de Castaño de Sosa, que partió de Coahuila, pues tampoco fue una ruta que después se siguiera mucho. Entonces, sí era un poco, pues, a ver quién gana la carrera de conquistar Nuevo México,
y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque todos también se la jugaban, emprendían sus haciendas y la mayoría perdió muchísimo dinero. Bien, gracias. Gracias, Marta. Gracias, Víctor. Omar David, por favor. Después, Carlos Casas. Así, hola a todos. Yo tengo dos preguntotas. Este, la Nueva Vizcaya, ¿desde dónde exactamente comenzaba? Y, porque bueno, yo viví en Durango mucho tiempo. Y luego la otra pregunta es si Ginés Vázquez de Mercado perteneció a alguna de esas expediciones de Oñate o simplemente, porque hasta donde sé el cerro de Mercado era, pues él vio que brillaba con el sol y parecía plata, pero al último, pues resultó ser puro fierro, pero no sé si hay información sobre eso. Gracias. Sí, Ginés Vázquez del Mercado no participó en ninguna de estas expediciones que mencionamos, pero fue un personaje importante, digamos, para el renacimiento de las expediciones hacia el norte. Existía el mito, y aquí volvemos a los mitos como factores detonantes, existía el mito de la montaña de la Plata, que traían ya los españoles. Entonces, al encontrarse con el Cerro del Mercado, creyeron haber encontrado esta montaña de la Plata hasta que se dieron cuenta que era un yacimiento de hierro, ¿no? De hecho, fue el yacimiento, la mina de hierro pues, más importante durante muchísimos años, ¿no? Ya posteriormente. Ginés Vázquez del Mercado, al lograr, digamos, estas exploraciones, que también iba un poco por su cuenta o financiado por empresarios, logró, digamos, que muchos volvieran la vista hacia allá y empezaron a buscarse las minas en Zacatecas, en Durango y posteriormente en Chihuahua, ¿no? Ginés Márquez del Mercado sí participó de alguna forma en las expediciones de Felipe de Ibarra de 1560, 60 y tantos. Bueno, 1554, primero que es la zona de Zacatecas y Durango, y fue Felipe Ibarra quien fundó la Nueva Vizcaya a partir de esas expediciones, desde el estado de Durango hasta la parte sur del estado de Chihuahua, era el núcleo de la Nueva Vizcaya, ¿no? Entonces, Santa Bárbara, de hecho, esta de donde salían las expediciones, fue fundada por Felipe Ibarra en uno de sus entradas, digamos, hacia esta región, y a partir de allí, digamos, se derivó hacia el Sinaloa, Sonora, etcétera, ¿no? Pero habiendo dejado fundadas algunas ciudades, entre ellas la misma Durango, en lo que posteriormente sería la Nueva Vizcaya, ¿no? Aquí el papel de Felipe Ibarra fue muy importante porque permitió todas estas expediciones posteriores, ¿no? Al establecer, digamos, la Nueva Vizcaya, de la que fue gobernador hasta su muerte, casi, y él, digamos, junto con sus eh, un grupo de empresarios, ¿no? Como Diego de Ibarra, que era su tío, ¿no? Pues eran de las personas más ricas. De hecho, el papá de Oñate era socio de estos Ibarra, ¿no? Entonces, la capital de la Nueva Vizcaya en su momento inicial, pues fue Durango. Ahí se puso el obispado de Durango por eso, ¿no? Porque era el que se iba a encargar de toda esta región. Y ya después de muerto Felipe de Ibarra, pues cambiaron los intereses, pues, ¿no? Ya toda esta exploración se volvió meramente comercial, minera, y se valoraba, como mencionamos, pues tanto la riqueza mineral como la mano de obra indígena, que pues prácticamente le salía gratis, ¿no? Ah, que Gracias. va. Muchas gracias. ¿Algo más, David? ¿Ibas a decir? No, solo las gracias. Gracias. Gracias a ti. Carlos Casas, por favor, y después Rosalba. Hola, buenas tardes. Un gusto, Víctor, tu ponencia, una experiencia visual y ese recorrido que hicimos todo cartográfico y cómo pues los territorios, ¿verdad? Se van modificando, ¿verdad? Conforme la agencia de los exploradores en aquel momento, ¿verdad?
Me gustó mucho ese graffiti, no lo conocía, de que Juan de Oñate llegó a poner Juan de Oñate is here, ¿no? Como dirían los gringos, ¿no? Y que dejó su marca, eso está muy interesante. Y pues principalmente conocer cómo el río, ¿verdad? Porque mostraste dos cartografías en cuanto a los movimientos de de las expediciones, cómo el río, ¿verdad? Configura, ¿verdad? Porque tiene que estar cerca del agua, ¿no? Para poder moverse entre las poblaciones, las mismas que estaban asentadas ahí. Y pues también muy interesante lo de Acoma, que es de hecho un poquito complementando lo que decías, de que precisamente el juicio de Acoma, que celebró Oñate porque mataron ahí a su hermano, los naturales de Acoma, en la emboscada que les hicieron, precisamente el brutal castigo que les dio provocó, ¿verdad? O les dio las excusas que tú mencionabas por estos choques políticos que tenían entre personajes de la cúpula novohispana, le dio la excusa, ¿verdad? Para que lo juzgaran y se lo llevaran, ¿no? Lo exiliaran a donde habías mencionado. Entonces, pero sí, como mencionas, siempre Juan de Oñate fue muy perseguido, ¿no? De hecho, ahí tenemos también la famosa revista que hizo Frías de Salazar, ¿no? Y que también, bueno, gracias a ese documento tenemos la información hasta de qué cosa tan pequeña llevaban los soldados y de dónde venían y hasta la descripción física y todo, ¿no? Pero bueno, esas son las cuestiones muy interesantes, ¿no? De estas expediciones, ¿no? Que son casi épicas, ¿no? Como estas épicas griegas y todo eso. Pero bueno, nada más quería señalizar esos dos puntos y vuelvo a retomar lo del graffiti. Y pues muchas gracias y muchas felicidades y enhorabuena. Gracias a ti, Carlos. Sí, de hecho, nada más para precisar, Villagrán, que era el primo de Oñate, fue el que fue asesinado en Acoma, ¿no? Iba el hermano de Villagrán también, ambos eran primos de Oñate, y en realidad Oñate no participó en la toma de Acoma, la ordenó, pero él estaba en otro lado. Quien se encargó fue el hermano creo que se llamaba también Juan, de Villagrán, fue el que efectuó la toma de Acoma y obviamente pues fue una masacre, ¿no? O sea, tomaron la meseta, la mesa donde estaba la ciudad y prácticamente pues pasaron a cuchillo a todo el mundo. Muchos de los habitantes de Acoma se suicidaron, ¿no? Se aventaron de la mesa o se prendieron fuego, etcétera, porque no querían estar bajo el yugo de los españoles, ¿no? Entonces, como Oñate fue el que había ordenado, digamos, que se tomara, precisamente en represalia por los asesinatos de Villagrán y de otros, creo, 8 o 9 soldados, pues a él se le levantó el juicio, ¿no? Que fue de mucho peso para que lo removieran de Nuevo México, ¿no? Y bueno, sí, el morro es muy interesante, el grafiti de Oñate, porque pues no encontramos muchas veces este tipo de documentación así tan específica con fecha y día, ¿no? Con el día y mes y año, ¿no? De cuándo pasó por ahí. Eh, Ahora el grafiti, pues como los grafitis que hay en las pirámides de Egipto que pusieron los soldados españoles, digo, franceses con Napoleón, pues ahora son parte del valor histórico de los monumentos, ¿no? Así este grafiti de Oñate, pues forma pasar parte de, de la historia, ¿no? Del Nuevo México. Sí, Carlos, para redondear, ¿tienes la mano levantada todavía o sí? No te escuchas, Ahí está, no encuentro el micrófono, ahora se me movió, espérenme. ya te oyes, Ya me oigo, si es que ya. no encontraba el micrófono, por alguna razón se me perdió. Sí, yo por ahí investigando en el expediente de Oñate, precisamente se supone que toda bueno, la masacre que se llamó de Acoma inicia, ¿verdad? Porque les quieren pedir harina a los indios de ahí. Y entonces, como tú bien refieres, dicen ellos que subieron por la famosa escalera, que de hecho cuando ellos están siendo interrogados en el proceso legal, les dice, los españoles acusan, ¿verdad? Que estos indios de Acoma
habían actuado con alevosía, ventaja y planeado, ¿no? Porque narran, de hecho, se puede deconstruir, ¿no? Si uno lo ve, lo lee, se reconstruye como dice que dividieron al grupo de militares en dos, ¿no? Uno los llevaron hacia el centro y bueno, dicen los testimonios, eso está bien interesante, que desde arriba empezaron a lanzarles piedras, flechas, palos, todo lo que podían, y los arrinconaron. Y sí, si uno ve el mapa, bueno, tú lo pusiste, pero si uno ve a Comac desde Google, y es una meseta, como dice, ¿no? Y dice que los despeñaron a los españoles, los aventaron desde el risco. Y dice que otros soldados que se habían quedado abajo, nada más veían cómo caían, ¿no? Cómo se despedazaban, ¿no? Y ahí decían ahí mencionaron de estos hermanos que usted hizo referencia, y también yo sí leí que decía que era del hermano de Oñate, que lo había también, que él también había ido, por eso él reaccionó tan fieramente y los mandó castigar, que les cortó el pie derecho a los hombres, y bueno, y es una bestialidad, ¿no? Por eso de ahí se agarraron las autoridades para decir, no, ahora por ser tan violento con los naturales, pues te, te echas otro cargo encima, ¿no? Y pues por eso digamos que lograron su objetivo, ¿no? De minar, ¿no? De esta cuestión. Pero sí, muy, muy interesante, es que todo ese tema de esa parte, de ese momento histórico es tan apasionante. Pero bueno, ya no extiendo más para que haya otras participaciones. Muchas gracias, Víctor. Sí, de hecho, les recomiendo mucho la lectura de la obra de Villagrá, La historia de Nuevo México, que es un poema épico tipo La Ilíada, ¿no? Y la toma de Acoma ahí está muy bien narrada, es muy emocionante, ¿no? Cómo la narra Villagrá, habiendo participado en la toma de Acoma, ¿no? Él estuvo en la toma de Acoma y lo cuenta de primera mano, pero de una manera poética, épica, ¿no? Es una lectura muy recomendable, la verdad, poco leída en México, pero bueno, en Estados Unidos es una obra pues fundacional, ¿no? Porque es de las primeras que habla sobre estos eventos, ¿no? Trae muchísima más información que los demás documentos, por supuesto, aunque hay que tomarla pues con la reserva de que es una obra literaria histórica, ¿no? Gracias, Víctor. Gracias, Carlos. Rosalba Delgadillo, habías levantado la mano. No te escuchamos, Rosalba. Micrófono. No se habilita tu micrófono, ya te congelaste. ¿Alguien más mientras Rosalba participa? Kimberly, yo creía que iba a llenar de preguntas todo, comentarios. No. América, Sí, Dolores. perdón, pido una disculpa al ponente y a todos los compañeros porque apenas pude ingresar. No te Sin embargo, por los comentarios que hicieron los compañeros, mi pregunta es, porque creo que sí hubo, ¿no? ¿Qué papel jugaban los marquesados o los marqueses y condes en la Nueva Vizcaya? Porque tengo entendido que hubo varios. Entre ellos me parece que fue la familia Villafuerte, creo. Y por otro lado, ¿cuáles fueron las razones por las cuales usted mencionó que la mano de obra barata o no era pagada o demasiado era casi, o era muy súper barata? ¿Va? Eso sí es grave, porque se supone que de acuerdo con orden real, un nativo mexicano no tenía derecho ni a la esclavitud ni a los trabajos forzados. Víctor. Bueno, sí, los marquesados y los otros cargos, digamos, condes y demás cargos, acá en la Nueva Vizcaya, pues tenían la importancia que tenían en general de nombre, pero la verdad es que acá lo que contaba era, los que dominaban, digamos, en la Nueva Vizcaya eran los empresarios, ¿no? Los que tenían haciendas, los que tenían minas, los reales de minas, ya que eran, digamos, el motivo por el cual se había fundado la Nueva Vizcaya. Entonces, si bien había ciertas influencias con la corte virreinal y todo esto, en realidad el poder lo ejercían los empresarios
desde que se empezaron a fundar las minas en la segunda mitad del siglo XVI. No eran quienes tenían el poder económico, ¿no? Incluso muchas veces financiaban las empresas del virrey y por ello podían disponer también de muchas prerrogativas. Como les comentaba, ellos fueron y los propios conquistadores los que financiaron las empresas, ¿no? Lo único que hacían era conseguir el permiso del virrey o del rey y solicitar algunos bastimentos o armas, cosas así, ¿no? Pero en realidad todo el coste, toda la paga de los soldados, etcétera, pues se basaba básicamente en el poder económico de estos empresarios, que fueron los que finalmente terminaron dominando toda esta región. Y en este sentido, digamos, aquí los cargos cortesanos y estos nombramientos, ¿no? de condes, virreyes, marqueses y eso, tenían la importancia más bien de la tradición, pero el poder real estaba en lo económico, ¿no? En este sentido, en efecto, había desde los tiempos de Cortés, ¿no? Había órdenes reales de la corona española de que no se esclavizara a los indígenas, de que se les tratara bien, etcétera. Pero entre las órdenes reales y la realidad, pues la verdad es que hay un trecho muy, muy grande, ¿no? La realidad era que en todas las regiones de la Nueva España y en estas nuevas regiones se esclavizaba a los indígenas, ¿no? Incluso se les ajusticiaba sin juicio muchas veces. Se les explotaba como mano de obra en todos los reales de minas. Había muchos indígenas trabajando con nula paga o con paga muy pobre, ¿no? Esto en el sentido de que al tomar posesión, parte de las prerrogativas de tomar posesión de los diferentes territorios era el repartimiento, ¿no? El repartimiento de los indígenas, y en ese sentido pues pasan a formar parte de mi propiedad. No eran personas, eran propiedad de los hacendados, eran propiedad de los conquistadores, y en ese sentido pues es una esclavitud disfrazada, ¿no? La verdad es que aunque hubiera las leyes, digamos, de buen tratamiento a los indígenas, en la realidad se cumplían muy poco y a veces de manera nula. Muchos de los testimonios estos que mencionamos, cada una de estas entradas da para muchísimos si la analizamos en detalle, pero prácticamente todas ellas se menciona que los indígenas estaban muy asustados cuando llegaron los españoles porque ya tenían experiencia con otros españoles de los que no sabemos ni nombre ni nada, que entraban a secuestrarlos, esclavizarlos para venderlos como esclavos, ¿no? De manera, digamos, ilegal, ¿no? Españoles que entraban por su cuenta, atrapaban indígenas y se los llevaban como esclavos para venderlos, ¿no? Entonces, era una realidad, pues, y lo siguió siendo durante muchos años, la esclavitud indígena. En ese sentido, pues hablamos de mano de obra barata, porque prácticamente pues no costaba mucho y a veces nada, ¿no? Pero hay otra cosa interesante entonces, ¿cuál fue aquí? Porque creo que sí, independientemente de que haya sido un factor económico, creo que lo relevante es cuál fue el papel de la casa de contratación y consecuentemente de todos los encomenderos, que básicamente eran quienes manejaban las minas, ¿no? O sea, les daban por encomienda a los indígenas para que trabajaran las minas, pero entonces, ¿qué beneficios tenía la casa de contratación? Y el sistema de administración, o todas las instituciones de época, ¿no? Durante el dominio español, porque pues realmente sucedió. En particular me llama la atención la casa de contratación. Sí, bueno, recordemos que durante todo, al menos durante todas las primeras décadas del siglo XVI, todo esto está en construcción. La verdad es que no hay un aparato de gobierno organizado como tal que funcione a la perfección, ¿no? Todo se está construyendo sobre los hechos. De hecho, el mismo virreinato se fundó para coartar el poder de varios de los conquistadores, especialmente de Cortés y de Alvarado, ¿no? Que estaban haciendo pues de las suyas, ¿no? Sin reportar a la corona. Entonces se tuvo que mandar primero a la audiencia de México, en la que llegó Nuño de Guzmán como enemigo de Cortés,
y empezaron a ver, el mismo Nuño de Guzmán cometió muchos excesos, y después ya el virrey Antonio de Mendoza, que fue el primero, pues llegó para establecer un gobierno de facto aquí en estas nuevas tierras tan lejanas de la península ibérica, y a partir de entonces, pues se fueron construyendo todos estos instituciones sobre la marcha. Entonces, en ese proceso, digamos, fue cuando ocurrieron todos estos abusos, muchos de los cuales no se reportaban, pero se conocían. Había muchos acuerdos internos entre los conquistadores, los empresarios ricos que eran los que ponían el dinero, y la gente de la corte, ¿no? Que también tenía intereses por su cuenta. Y en lo que estas instituciones, digamos, de gobierno, ya que ahora conocemos a posteriori, ¿no? Fueron consolidándose y fueron tomando más poder, pues en ese inter se iban cometiendo pues muchos excesos todavía, ¿no? Pues sabemos de la venta de esclavos de Nuño Guzmán, por ejemplo, en Pánuco, ¿no? Sabemos de las matanzas del propio Nuño Guzmán, que era oidor, ¿no? De presidente de la audiencia, ¿no? Y si el mismo presidente de la audiencia cometía esos excesos, pues todos los demás también, no tenían carta abierta. El mismo Cortés cometió muchos excesos. Y más en estos territorios que no estaban definidos, de los que no se sabía mucho, en los que se entraba, digamos, a la aventura muchas veces, a ver, pues se reportaban, como es esperable, se reportaban por las cosas, digamos, heroicas, las cosas buenas, ¿no? Muchas veces exageraban las riquezas que se podían obtener para recibir por parte de la corona los permisos y las posesiones, ¿no? Pero no se reportaban los excesos. Esto que comentaba Carlos ahorita, de que Oñate pues mandó cortarles el pie a muchos de los que se rebelaron, a otros los asesinaron y todo eso, pues se hizo, digamos, bajo el entendido Oñate, pues de que él tenía el poder, ¿no? Finalmente, esto como contravenía las leyes que ya venían de la península, fue lo que lo llevó a juicio. Pero no hacía muchos otros que hicieron cosas similares y que nunca tuvieron, digamos, que presentarse ante la corte o ante un juez, ¿no? Entonces, se dan los dos procesos, pues está el proceso de consolidación de un aparato de gobierno que se va ramificando, pero que en ese proceso pues hay muchos tropiezos, hay muchas omisiones, hay muchas reconstrucciones de las mismas instituciones. Y por otro lado, pues se dan montones de exploraciones. Aquí vimos dos casos de exploraciones ilegales, ¿no? Pues que se iban por su cuenta y hacían y deshacían, ¿no? En la otra que les comenté, donde incluso los mismos que comandaban la expedición se mataron entre ellos, ¿no? Y finalmente era muy difícil controlar, pues sobre todo en las márgenes de lo conocido, era muy difícil tener control de todo esto, ¿no? Entonces, a la vez que se trata de controlar, pues se va dando un proceso, digamos, caótico, ¿no? En principio, y después, ya cuando se va avanzando, pues ya se van conociendo mejor las condiciones, ¿no? Pero ya se puede establecer, digamos, la nueva Vizcaya como un centro más cercano a todas las provincias del norte, para que no tengan que ir hasta la Ciudad de México a ver todos esos asuntos, ¿no? Entonces, son los dos procesos. Se puede explicar que existiera todo esto a la vez que se estaba construyendo la manera de controlarlo, ¿no? Entonces podríamos decir que con base que la Nueva Vizcaya fue un centro de control, podría decirse que tanto ya no pasaban por Nueva Vizcaya a lo que es México, Puerto de Veracruz, España. Eso significa que podrían salir por otro puerto. Creo que por ahí esa es una cosa. Y las dos, A ver, Dolores, por favor, porque nos perdón, estamos desviando del tema. Me parece que aquí hay un problema que es muy común en el centro, tratar de proyectar la Nueva España hasta territorios del norte. Esto no es la Nueva España. Y los procesos, ya lo mencionó Víctor, son totalmente diferentes. El nuevo Reino de León, la Audiencia de Guadalajara, sí, Nueva Vizcaya, son espacios donde la Nueva España trata de tener injerencia, pero no llega a ser total. Entonces, me parece a mí que estás confundiendo
el gobierno No. de la Nueva España con lo que está sucediendo en el norte y sobre todo con lo que menciona Víctor, que es muy temprano. O sea, se acaba de Claro. consolidar la Nueva España, pero hoy tenemos a todos estos conquistadores, a todos estos expedicionarios que están en el norte. Entonces, por favor, tratemos de ubicarnos sobre lo que se está tratando en la ponencia. Yo entiendo que llegaste tarde. Tratemos Pido una disculpa y puse en el chat la razón, y por favor. cualquier otro detalle sobre este tema que sale de la ponencia se puede tratar en el chat, por favor. Ya Teníamos, lo puse en el chat, no hay problema, está bien, América. Rosalba, por favor, habías levantado la mano. Sí, una disculpa también, yo me tuve que conectar ya muy tarde porque venimos de camino hacia el evento de Juan Manuel con la frontera norte hacia Durango. Pues una disculpa, no escuché gran parte del trabajo. Solamente un comentario. Eduardo y yo hemos ido tratando de eh, seguir a presencia de tlaxcaltecas hacia el norte de la Nueva España y pudimos detectar que con Oñate iba un buen grupo de indígenas tlaxcaltecas que incluso Oñate funda varias poblaciones dejando colonos tlaxcaltecas en Taos, en San Gabriel del Yunque y en el Saucillo, que son los que recuerdo en este momento. Actualmente han desaparecido, solamente quedan algunos restos de casas de adobe, placas históricas que mencionan, aquí existió el pueblo del Saucillo fundado por Oñate en tal año, y hay fuentes donde mencionan presencia de tlaxcaltecas. Entonces, pues a nosotros que estamos en Tlaxcala y hemos seguido parte de los rastros de los tlaxcaltecas hacia el norte, se nos hace muy interesante porque los tlaxcaltecas que se vieron como grandes aliados de los españoles, también, aparte exploradores y conquistadores que ellos se sentían, porque finalmente fue otra etnia conquistada y que tuvo que pagar impuestos y una serie de cosas y de privilegios que se les negaron en muchas ocasiones, se les dio el privilegio de ir quedando como colonos en lo que fue la continuidad del Camino Real de Tierra Adentro hasta Taos, que después se retrae, finalmente queda en Santa Fe. Ese era mi comentario. Gracias. Sí, gracias, Rosalba. En efecto, en el contingente de Oñate iban numerosos tlaxcaltecas, entre otras etnias, ¿no? Había también indios conchos que se fueron recolectando en el transcurso, ¿no? Se iban sumando muchas veces y de otras denominaciones étnicas. Aquí, como les decía, cada una de estas expediciones podemos desmenuzarla porque tienen muchos datos, son muy ricas las fuentes. Cada una de estas tiene muchísima información, ¿no? Que nos permite rastrear las rutas con precisión. Aquí no hay como mucho margen para equivocarse, salvo con la ubicación de ciertos puntos, pero aparte de eso se nos dice quiénes iban, cuántos iban, qué llevaban, en qué día llegaron a tal parte, quién hizo qué, quién hizo cuántos se fueron del Real, se fueron a explorar por acá, cuántos se fueron para acá y quiénes, los nombres, etcétera. Todas estas fuentes son muy ricas en toda esta información. Entonces, también hay muchas menciones, por supuesto, de los grupos indígenas, tanto que iban con ellos como los que iban encontrando en el camino, ¿no? Que lo que nos permite reconstruir un poco el mapa cultural, ¿no? De ese momento, de pues las regiones de Chihuahua, ¿no? De Texas, de Nuevo México. Entonces, sí, por supuesto, o sea, la presencia de Tlaxcalteca fue muy importante, ¿no? Principalmente con Oñate, y habría mucho que decir ahí, ¿no? Porque fueron como en el sur, ¿no? Los grupos indígenas pues formaban parte de los contingentes de batalla, una parte muy importante. En esto sabemos que los tlaxcaltecas pues se pintaban solos, ¿no? Entonces, literalmente, porque se pintaron ellos mismos en el lienzo de Tlaxcala, ¿no? Entonces, el asunto aquí está en que todo esto, les digo yo, es un estudio que empecé ya tiene como 3 años, y hay muchísima información, ¿no? Yo he tratado de condensar aquí nomás los rasgos más generales,
pero sí podemos hacer de cada una de estas expediciones, la verdad es que tiene montones de cosas, datos, anécdotas, etcétera. Podemos hacer una ponencia de cada una, ¿no? Pero aquí la idea era dar más que nada, pues, cómo fue el principio, digamos, de estos avances hacia el norte y qué se entendía en ese momento por, pues, este término vago de Nuevo México y cómo se fue consolidando en una realidad geográfica, ¿no? Gracias. Gracias, Rosalba. Eric, por favor, si habilitas la cámara, será perfecto. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucho? Sí, Sí. perfecto. Ok. Primero que nada, una felicitación. De verdad, muy, muy interesante la ponencia. El tema me parece sumamente importante. Y bueno, solamente una cuestión. En las fuentes se menciona No puedes- cuáles son los puntos por los cuales estos contingentes de indios se sumaron a las empresas de expedición, ya sea, no sé, si se les ofrece dinero, entran como mercenarios o es un aspecto cultural que como dentro de las huestes tlaxcaltecas, no sé, si se sentían, no sé, identificados con lo que había sucedido en la conquista, y bueno, mejor dicho, en la caída de Tenochtitlan, o digamos, cuáles eran las formas que encontraban ellos para sumarse. Digo, además de lo que se muestra en el lienzo de Tlaxcala, que es propiamente dar, digamos, personificarse a ellos mismos como parte de los conquistadores. ¿Hay algún registro que muestre cómo fueron esas sumatorias de estos grupos de indios hacia las empresas de expedición y conquista? Gracias. Bueno, sí, sí, hay muchísima información al respecto, ¿no? Tenemos, en principio, creo que Rosalba tendría más información sobre esto que yo, pero en principio, pues está la alianza de Tlaxcala con los españoles antes de llegar a Tenochtitlan, ¿no? Primero hay una guerra, luego hay una alianza y Tlaxcala se compromete a dar no sé cuántos miles de efectivos, ¿no? Para apoyar a Hernán Cortés, que ya había sumado muchos otros de otros pueblos, ¿no? Esa alianza, digamos, es uno de los factores por los cuales los indígenas se suman. Otro es que muchos grupos indígenas ven en los españoles una oportunidad para acabar con sus contrincantes, ¿no? Con los que tienen guerra. En el caso que nos ocupa hoy, esto sucedió con varios grupos, ¿no? Del norte de Chihuahua y de lo que era Nuevo México, que algunos grupos que estaban enfrentados con otros acompañaban a los españoles precisamente para que los españoles pues pusieran en paz a los otros, ¿no? Que eran sus enemigos. Entonces, esas serían, digamos, algunas de las formas en que los indígenas eran reclutados. Había otros, como lo conocemos en las expedición de Nuño Guzmán, donde eran pues prácticamente esclavizados los indígenas y obligados a pelear, ¿no? Eran encadenados y se los llevaban, ¿no? Entonces, digamos, es una serie de factores que no podríamos reducirlos a uno solo, sino que se van dando, dependiendo del contexto, de las circunstancias, se van dando, digamos, diferentes tipos de contratos, ¿no? Entre españoles y otros grupos indígenas, ¿no? Pero sí hay abundante información, hay muchísimas fuentes al respecto, son temas que se han estudiado mucho, ¿no? Ok, muchísimas gracias. A Gracias. ti. Podemos subir alguna información al respecto, ¿no? También porque esta idea de llevar tlaxcaltecas también tenía que ver con la idea de civilizar como si los indígenas del norte fueran iguales a los del centro, ¿no? También está esto. Dolores, otra vez, y vamos cerrando, por favor. Rapidísimo, y solamente para comentar un poco, realmente sí estoy de acuerdo un poco con los tlaxcaltecas, pero el primer contacto que hacen los españoles, que eran por máximo 800 españoles, fueron con la gente de Zempoala, Veracruz. Sí. Ellos son los que contactan. La gente de Zempoala, Veracruz es quien los lleva con los tlaxcaltecas, que eran más o menos como 2.500 cepoltecas que se van con los españoles a Tlaxcala. Ahí tienen negociaciones con los tlaxcaltecas que en un inicio no fueron muy gratas, pero posterior llegan a negociaciones y por eso
respetan los cuatro, digamos, los cuatro, digamos, reinitos que tenía Tlaxcala, ¿no? Yo creo que a partir de allí, por eso los tlaxcaltecas, por eso atacan junto con los zapotecas, atacan primero, antes de Tenochtitlan, atacan primero a lo que fue Cholula, y posterior se regresan a Tenochtitlan, pero ya para eso ya llevaban como 20.000 hombres. Entonces, lógicamente, la guerra contra, perdón, desvío, contra la gente mexica fue bastante cruenta, ¿no? Entonces, sí, gente de Tlaxcala participó, aunque de acuerdo con información de expertos en este tema, me han proporcionado información respecto a que los tlaxcaltecas difícilmente llegaban a lo que es Durango, Zacatecas y demás, sino que ellos básicamente se fueron a a poblar, digamos, lo que es la zona básicamente del lado de Tamaulipas, Monterrey, etcétera, hasta Santa Fe, más no en lo que viene siendo el Camino Real, o quizá en algunas, digamos, qué sé yo, caminos que llevaban quizá también al Camino Real, pero difícilmente creo que hayan llegado tlaxcaltecas a la Nueva Vizcaya. Esa es una opinión personal, puedo estar equivocada. Gracias y felicidades. Gracias, Dolores. Bueno, aquí entraríamos en una discusión interminable, ¿no? Sería otro tema sobre hasta dónde llegaron los tlaxcaltecas. Pero pues sí, hay registros de que sí hay tlaxcaltecas, ¿no? En Saltillo, por ejemplo. Los tlaxcaltecas acompañaron a Nuño Guzmán hasta Sinaloa, ¿no? Hasta el norte de Sinaloa. Por eso están los sitios de Sinaloa en el lienzo de Tlaxcala, etcétera. Hay mucha documentación al respecto, pero digo, pues ya nos saldríamos un poco del tema, ¿no? Entiende, muchas gracias En y archivos, felicidades. en las defunciones, encontramos que aclara era tlaxcalteca, ¿no? Entonces sí, sí los hay. Tal vez no tantos, estas 300 familias que se trasladan inicialmente, tal vez vamos a tener esas variantes. Muy bien, pues si no hay otro comentario, pues agradecemos a Víctor. Nos vemos entonces en un mes para tener sesión de trabajo. Les recuerdo, urgen los títulos de las presentaciones para el año que viene, títulos, resúmenes e imágenes con su pie de foto, los que estén faltando, por favor. Y bueno, pues no queda más que agradecerles a todos su presencia. Bonita noche y nos vemos en un mes. Gracias. Muchas Perdón, gracias a América, en todos. un mes